Vamos a contarte lo que tiene que ver con el otro costado de este mundial. Días atrás el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, había reconocido que hacer el mundial en Qatar había sido un error. Uno lo puede ver desde un lugar neutral, pero claramente las denuncias de sobornos y de corrupción que terminaron costándole el cargo fueron las que tallaron en este tema. Hay que decir que Qatar y Rusia fueron parte de la misma licitación. Salieron las dos juntas, algo que nunca había ocurrido. Comentábamos, y esto está en las causas judiciales que se iniciaron en aquella época, que a las personas que habían tomado la decisión de designar estas sedes, les habían entregado un sobre con $40.000. Esta es la parte oscura de Qatar, porque a veces indican que la cuestión religiosa es lo que está generando algunos rechazos. Sin embargo, es mucho más que eso. Uno de los datos más contundentes es que, según estimaciones de las que participa la propia Organización Internacional del Trabajo, han muerto más de 6.500 trabajadores en la construcción de los estadios, de los edificios, que en muchos casos han trabajado de manera esclava, han ganado salarios de esclavo también y en condiciones paupérrimas. Estos son los datos que, por ejemplo, se pueden ir construyendo. Estos son datos del diario inglés The Guardian denunciando esta situación. Alrededor de 6.500 trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde que el país consiguió la organización del Mundial. Hace más de 10 años, una media de 12 vidas por semana desde el 2010. Bueno, esto, por ejemplo, es más del doble de los que murieron en el atentado de las Torres Gemelas, para ponerlo en proporción. Pero además, y ya lo vamos a estar repasando, ya vamos a volver a los trabajadores, pero además también asoma esta cuestión, que tiene que ver con el impacto ecológico. Todos los trabajos que se han realizado y todas las mejoras que se han realizado y todo el consumo que va a haber, por ejemplo, en los aires acondicionados, con las temperaturas altísimas, sabemos que en Qatar todo tiene aire acondicionado, las canchas tienen aire acondicionado. Bueno, de este modo va a ocurrir algo que se ha definido como una aberración ecológica. Según un informe encargado por la FIFA, el evento debería generar 3,6 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono contra los 2,1 millones durante la última edición en Rusia en 2018. Bueno, eso incluso podría llegar a ser más alto todavía. Otro de los temas que hablan de la corrupción. Las empresas que construyeron en Abu Dhabi, en Qatar, son empresas inglesas en su mayoría. Dicen que a todos los trabajadores que venían de Nepal, de la India y demás, además le cobraban comisión para contratarlos. Es decir, un esquema de trabajo esclavo de los peores que se han visto. Sumas importantes pagaban. Bueno, según se dio a conocer, para conseguir empleo debían pagar elevadas comisiones. Los trabajadores con los que hablaron, los periodistas de ese medio, habían tenido que pagar sumas que iban desde los 500 a los $4.300. Bueno, Amnistía Internacional también dejó en claro lo que tenía que ver con las promesas incumplidas de los salarios. Por ejemplo, le decían que iban a ganar $300, algunos le decían $500. Y después, cuando iban a cobrar, les pagaban la mitad prácticamente. Esto lo denunció Amnistía Internacional. Cuando los trabajadores explicaban que les habían prometido otro salario, la empresa hacía oídos sordos. Esto generó que muchos trabajadores, bueno, llegaran al límite de la desesperación. Pero hay otro dato que es muy importante también. Las empresas les quitaban la documentación a los trabajadores, le quitaban el documento, le quitaban el visado, es decir, lo tenían como esclavos. Lo que denuncia también Amnistía Internacional es que muchos de los accidentes jamás se conocieron porque nadie tenía datos de estos muertos, no tenían nombre, no tenían documento, no tenían familia que los reclamara. Y ellos dicen cruelmente que quedaron enterrados allí, en los cimientos de los estadios. Vamos a repasar lo que tiene que ver ahora con un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la OIT habla de trabajos forzosos, jornadas de 60 horas sin descanso durante meses. 37.600 trabajadores sufrieron lesiones leves a moderadas en 2020. La mayoría lo sufrieron trabajadores migrantes de Bangladesh
India y Nepal, principalmente en la industria de la construcción. Los trabajadores migrantes constituyen el 95% de la fuerza laboral en Qatar. Las caídas de altura y los accidentes de tráfico fueron las principales causas de lesiones graves, seguidas de la caída de objetos en los lugares de trabajo. Bueno, condiciones paupérrimas, además el calor, alguien podrá decir que culturalmente la gente de por allí está más habituada, pero muchas muertes se han dado por esto. Y aquí hay un agravante también que tenemos que sumar, que también lo marca la Organización Internacional de Trabajo. ¿Cuál es? Bueno, de todas las personas que acabamos de decir que han tenido accidentes, en muchos de los casos graves, todavía no ha obrado ningún tipo de reparación para con ellos. En este sentido, se está pidiendo, y lo hacen las entidades públicas, hablamos de Amnistía Internacional, de la Organización Internacional de Trabajo, de que se pague. Hace 6 meses, la Organización Internacional de Trabajo y también la FIFA se sumó en esto, quieren cambiar la imagen, ha pedido que la organización del Mundial de Qatar se haga cargo de los resarcimientos para todos los trabajadores de Qatar que todavía no han cobrado ni un centavo, y dice claramente, por los abusos laborales que sufrieron durante la construcción y el mantenimiento de infraestructuras esenciales para la preparación de la Copa Mundial de Qatar. Es decir, cuando muchos dicen, jugadores de fútbol, dirigentes, artistas, dicen, no vamos a Qatar porque no se está cumpliendo con lo que tiene que ver con los derechos humanos, no se está hablando solamente de algunas cuestiones religiosas que podemos pensar someten a las mujeres. Eso también es parte. Pero se está denunciando esto. Un antro, un sistema de corrupción que costó muchísimas vidas. En aquel momento, y lo decíamos, nos acordábamos de Argentina 78, cuando muchos periodistas que venían de otra parte del mundo le dieron un tanto de visibilidad a lo que está ocurriendo en Argentina con los derechos humanos, a las villas que se tapaban con paredones, con carteles. Bueno, en este caso también el mundo quiere denunciar este tipo de situaciones. Sí, hay muchas personas que están expresando su preocupación por los derechos de quienes viajen a estos espectáculos, al evento del fútbol, especialmente las personas de la comunidad LGBT y las mujeres, ¿no? No están, o no se sabe si realmente están dadas las garantías para que se cumplan con los derechos de esos segmentos de la población. ¿Y sabés quién, Pablo, se pronunció también en esta línea? Contanos. Dua Lipa, la artista británica, que fue convocada para formar parte de la ceremonia de apertura, pero ella se negó, dijo que no quería participar. Se dieron muchas especulaciones, hubo rumores y versiones, y ella terminó usando su cuenta de la red social Instagram para terminar de aclarar por qué se había negado a formar parte de la ceremonia inaugural. Y tiene que ver justamente con la cuestión de los derechos humanos. Concretamente, Dua Lipa escribió en su perfil de Instagram: no estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar. Desmintió de esta manera los rumores. Estaré animando a Inglaterra, su país, desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo. Con amor, Dua Lipa.